Cuando el mundo parecía a la expectativa del encuentro entre Trump y Zelensky el día de hoy en Washington, donde Trump finalmente determinaría la entrega de los misiles Tomahawk a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin sorpresivamente realizó un llamado telefónico. ¿A quién? Nada más y nada menos que a Donald Trump. La conversación entre ambos, de más de 2 horas de duración, desencadenó un terremoto geopolítico. En primer lugar, la idea de los misiles Tomahawk para Ucrania desapareció por completo de la Casa Blanca. En segundo lugar, Trump y Putin determinaron realizar un encuentro personal, esta vez en Budapest, en el cual podrían establecer el final de la guerra en Ucrania. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 279 de Demoliendo Mitos Charlas. Nos acompaña esta noche al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico, desde Madrid, España, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos. Juan Antonio, querido, muchas cosas hoy para nuestra charla. Por un lado, Putin y Trump, Trump y Zelensky, y más adelante, naturalmente, también el encuentro entre Vladimir Putin y el presidente interino de Siria, al-Gulani. Antes de comenzar, como siempre, por favor, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con las suscripciones, a través de PayPal, a través de las membresías, y si nos quieren ayudar también en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, como así también a través de nuestros canales hermanos de MP Geopolítica y nuestra versión en inglés de Demoliendo Mitos, Demolishing Political Myths. El enlace abajo, pueden naturalmente acompañarnos desde ahí también. Y dicho todo esto, ahora sí, querido Juan Antonio, comencemos con algunas de las imágenes de el día de hoy y el día de ayer. Aquí la llegada de Zelensky a Washington ayer, recibido por los propios miembros de su comitiva. Nadie allí para la recepción de Zelensky en Estados Unidos. Y el día de hoy, finalmente, el encuentro tan esperado, con más de media hora de espera para Zelensky frente a la Casa Blanca. Trump retrasó una y otra vez el saludo entre ambos, la recepción entre ambos, más de media hora de espera para Zelensky en un claro símbolo político para el presidente ucraniano. El momento de su llegada, lo presenciamos ahora, esto de hace un ratito, y después verdaderas declaraciones muy, pero muy interesantes en esta conversación, más que conversación, en este monólogo de Donald Trump. Allí Donald Trump, Zelensky, atención a la cara de Zelensky después del llamado de Putin ayer y de la media hora de espera. Ahí. Zelensky, palmadita en la espalda, cara de compromiso, mordiendo los labios. Bien. Juan Antonio, antes de presentar las distintas partes de las palabras de Trump hace un rato, los distintos fragmentos de su conferencia de prensa, supuestamente en conjunto con Volodymyr Zelensky, pero en realidad en un monólogo de él prácticamente, ¿cuál tu interpretación de todas estas idas y vueltas respecto a Tomahawk sí, Tomahawk no?
conversación con Putin, encuentro hoy con Zelensky y finalmente el anuncio de un encuentro en 2 semanas en Budapest entre Trump y Putin. Lo primero, una pregunta porque, a ver, por la noticia que yo tengo, es Trump quien llama a Putin. ¿Tú tienes puede que yo he equivocado, querido Juan Antonio. Es Trump quien llama a Putin. A ver, yo creo que efectivamente hoy era, para Trump era una reunión importante, porque hoy tenía que decidir algo. Si iba a ver con Zelensky después de semanas en las que el propio Trump ha estado amenazando con que iba a mandar misiles Tomahawk a Ucrania, ¿vale? Luego hablaremos un poco de esto de los Tomahawk, y lo que puede significar. Lo que es evidente es que ya un día antes Trump empezó a dar marcha atrás con lo de su amenaza de los misiles Tomahawk por razones que son obvias y que ahora comentaré, pero es evidente que después de todo lo que había dicho necesitaba una excusa. ¿Y qué mejor excusa que llamar a Moscú, hablar con Putin y, oye, que tenemos que vernos? Que esto hay que arreglarlo, lo de siempre, o sea, estamos en noviembre, Trump comenzó su legislatura en enero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ya esto? Es decir, esto tenemos que arreglarlo, muere mucha gente todas las semanas, Rusia es un tigre de papel, su economía está sufriendo mucho, en fin, todo esto que repite como una cacatúa continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, qué cosa más sencilla que era llamar a Putin y nos vamos a reunir para hablar de la paz. No tiene ningún sentido que vayamos a mandar misiles Tomahawk, porque eso, vamos, dejaría las relaciones de Estados Unidos con Rusia en una muy mala posición, ¿vale? Con lo cual, Trump ahí consigue un objetivo, y es tener una vía de salida a un tema que es muy delicado, ¿vale? Que es el tema del envío de misiles Tomahawk. Y aquí podemos entrar un poco a comentar el tema de los famosos misiles. Pero antes de ello sí quiero hacer una precisión sobre el propio Trump. Es evidente que Putin y otros líderes, los líderes europeos, Xi Jinping, Modi, yo creo que hasta Lula y otros más, le tienen tomada la medida a Trump. Saben perfectamente el comportamiento y la personalidad del presidente norteamericano y entonces basta realizar pequeños movimientos para que Trump inmediatamente empiece a pendular, a cambiar de posición y descolocar a todo el escenario que se tenía, ¿no? Es decir, donde tenían que estar las sillas ya no están, la mesa la cambia de sitio, es decir, bueno, pues esto es lo que hace en política internacional Trump permanentemente. ¿Por qué? A ver, Trump es un narcisista ególatra enfermizo. Hasta el punto de, bueno, de que ya lo habéis escuchado, que si las 8 guerras que ha logrado acabar con ellas, la mitad son inventadas, no había ni guerra siquiera, ¿no? Todo se hace gracias a él, es el más grande, es el que merece el Premio Nobel de la Paz, ganar en Eurovisión y participar en el Mundial de Fútbol. Él es todo, porque nadie ha habido más grande que él en la historia de la humanidad. Bueno, esto es lo propio de un narcisista, de un ególatra, que tiene aires de grandeza. Es evidente que él solo persigue la gloria, tiene dinero suficiente, ¿no? Es decir, y además, con estos movimientos que hace de aranceles, al final acaba ganando dinero porque invierte su familia en las criptos y acaba llevándose buenos millones de dólares, ¿no? O sea que para ganar dinero tiene otras formas mucho más sencillas, ¿no? y más eficaces que el ser presidente de los Estados Unidos. Él busca la gloria. Y esto ya lo saben los demás. Luego, además, es un mentiroso compulsivo, tiene rasgos esquizoides, es decir, de pérdida de contacto con la realidad. Es decir, a veces habla de cosas que dices, esto se lo cree o piensa que todo el resto de la humanidad es imbécil y se va a creer las cosas que dice, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente, yo ya pienso que es que se lo cree. Cuando él dice que es que ha acabado con una guerra en Gaza de que duraba 3.000 años, que se lo cree. Alguien le había dicho, hombre, eso es un poco exagerado, presidente. Y dice, bueno, 500 años, me da igual. O sea, es que decir, estos son los rasgos de una persona que no vive en la realidad. Él vive en otro mundo. Y luego, bueno, pues tiene una edad.
y a veces se le empiezan a notar ya lapsus mentales que nos indican, bueno, pues que pues lo que nos va a pasar a cualquiera que llegue a esa edad. Es decir, nada extraño. Pero todos recordamos a Biden, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo no sé si eso es muy adecuado para liderar la primera potencia del mundo y llevar el maletín nuclear. Luego, Trump es un absoluto indigente intelectual, es un analfabeto. Él de tema de relaciones internacionales, de diplomacia, de geoestrategia, él no sabe nada, ni de defensa, no tiene ni puñetera idea. Y él solito se mete en charcos, por ejemplo, el tema de los Tomahawk, se mete en charcos que luego alguien le tiene que sacar de alguna forma o hay que montar el espectáculo para intentar sacarle, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan, él solo sabe de negocios, que es lo suyo. muy cortito a propósito de tus palabras, Juan Antonio. Las declaraciones de Trump ayer, antes de todos estos sucesos relativos a la llamada con Putin, el encuentro en Budapest, porque quería presentar una vez más la resolución de las guerras a mano, como resultado de su trabajo como mediador, y una vez más pergenió una nueva guerra inexistente. Estas sus palabras de ayer. Si miras, lo presentamos un poquito de nuevo, desde aquí. Si miras a Pakistán e Irán, yo les dije, estaba en el medio de una negociación de un acuerdo de libre comercio con Irán. Y Pakistán iba a ser el siguiente, pero por los aranceles todos desistieron en su posición. Y entonces escucho que se están disparando, que se están atacando entre ellos. Y entonces escucho que van a comenzar una guerra y les dije, ustedes, ambas potencias nucleares, van a empezar una guerra. Si van a la guerra, les voy a poner 200% de tarifas arancelarias y no voy a comerciar con ninguno de ustedes. En 24 horas terminó la guerra inexistente entre Pakistán e Irán. Además, supuestamente en el marco de negociaciones por un acuerdo comercial con Irán. Que como todo el mundo sabe, son dos potencias nucleares, porque Irán ya tiene armas nucleares. O sea, es que claro. no te das cuenta que nada de lo que dice es real. Todo es confuso, todo es confundido. Él vive en otro mundo. Es decir, lo cual es un síntoma de rasgos esquizofrénicos muy preocupantes. Porque, a ver, es decir, la otra opción es que nos estuviera mintiendo y tomando el pelo a todos, ¿no? Pero, hombre, es decir, a ver, no todo el mundo es tan inculto para no saber lo que está ocurriendo en el día a día y que no hay ninguna guerra entre Irán y Pakistán, que Irán no es ninguna potencia nuclear, que no hay ningún acuerdo de tratado de libre comercio, ni ha impuesto aranceles de 200%, ni nada por el estilo. O sea, es que decir, todo es así en él. Pero claro, esto, el resto de líderes mundiales que se tienen que revelar lo saben, lo ven. Claro, y bueno, pues ya sabes lo que hay que hacer. Tú llegas a hablar con el presidente Donald Trump, le dices lo grande que es, qué injusto ha sido no darle el premio Nobel de la Paz y el de Física, y que se lo merecía más que nadie, que por supuesto nadie juega mejor al golf que él, y ya está, le llenas el ego, él se hincha como un pavo, saca las plumas de pavo real, y ya está, y eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta. Por eso los europeos van allí y saben cómo tratarle. Que nadie va a lanzar más halagos, ni va a doblar más la cerviz, ni se va a arrastrar más como gusano que los líderes europeos. Le encanta. Solo hay que recordar la firma del acuerdo de alto el fuego en Egipto la semana pasada, cómo trató a los europeos.
bueno, pues como Mindundis, es decir, como don Nadies que estaban allí. Bueno, pues ya está, pues es lo que le gusta a él. Es decir, siervos a los que él puede mandar, a lo que está acostumbrado. Porque ya digo, a él lo que sabe es de negocio y de su forma de negociar. Además, es una forma de negociar muy típica de mafiosillos del mundo del ladrillo, ¿no? De la construcción y demás, ¿no? Es decir, tú me vendes el solar, que no me lo vendes, te iban mandando sicarios. Es decir, bueno, venga, te pago no sé cuánto, ¿sabes? Es decir, todo así. Esta es la forma de negociar de esta gente, la forma de negociar que Trump ha aprendido. ¿Mm? Nadie sabe de alguna vez que Trump haya leído un libro. Es un hecho desconocido. Entonces, es decir, este es el nivel. Entonces, claro, él saca a relucir, igual que sacó a relucir los submarinos nucleares, pues él saca a relucir los misiles Tomahawk, ¿no? Y entonces, con eso, ¿qué es lo que intenta? Él lo que intenta es forzar a Rusia, decir, hombre, misiles Tomahawk, qué miedo, ¿no? Y entonces sentarlo a negociar, ¿no? Ese es el juego suyo, ¿no? Que le podría salir bien, pero quizás si fuera un país pequeñito, indefenso. Pero claro, con Rusia, ¿cómo vas a hacer eso? Ni con China, ni siquiera con otros países que tengan un poco de potencia de respuesta, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, claro, no funciona. Y entonces va a mandar Tomahawk. Y bueno, mira, ¿él sabe realmente cuántos Tomahawks tienen los arsenales norteamericanos? No, no lo sabe. No sabe. Observar que no ha dado ni una sola cifra. Ni de cuántos tienen, ni de cuántos puede entregar, ni nada por el estilo. De los arsenales norteamericanos tienen aproximadamente unos 4.000 Tomahawks. Para fabricarlo, fabrican aproximadamente entre 160 a, bueno, unos 20 misiles, 20-25 misiles al mes. Pensar solamente que en un día de represalia que hizo Obama sobre Siria, se gastaron 60. O sea, lo de la fabricación de 3 meses de Tomahawk. Solo un día. Bien, eso, la defensa antiaérea siria, que entonces eran viejos misiles SAM-2 o Buk, derribó el 59% de los Tomahawk. Imaginemos el efecto que pueden tener esos Tomahawk sobre las modernas defensas en capas que tiene Rusia, que además están súper entrenadas recientemente. Pues claro, han tenido que hacer frente a los HIMARS, a los ATCMS, a los SCARPs, a los Storm Shadow, al Flamingo ese que mandaron que no llegó a destino, evidentemente. Es decir, imaginaros, ¿qué efecto pueden tener los Tomahawks? Y entonces, para que tenga algún efecto, eso solo se puede hacer saturando mucho los objetivos. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor para un objetivo tiene que mandar 30 o 40 o 50 misiles para que el 2, 3, 4 den los objetivos. Pero claro, 60 misiles, esto significa cuánto les tienes que dar a Ucrania para ataque a 10 objetivos. 600 misiles de los 4.000 que tienen son los arsenales. Imposible. Sobre todo porque 3.500 de esos misiles están desplegados en la flota, porque son misiles navales. Se disparan desde submarinos o desde barcos de guerra de superficie. Solamente una pequeña cantidad se están ahora adaptando a lanzadoras tifón o similar que están en desarrollo. ¿Qué podría mandar Estados Unidos? Un par de esos que pueden mandar 2 Tomahawks en cada disparo. ¿Cuántos? 20, 30 Tomahawks, 50 Tomahawks. ¿Qué? ¿Para un objetivo? ¿Para una demostración? ¿Para que Zelensky tenga 5 minutos de gloria en un programa de televisión al día siguiente? Eso no va a influir para nada en el desarrollo de la campaña militar. Y esto se lo habrán contado a Trump. Oiga, esta es la realidad. Y además cuesta 2,83 millones de dólares cada el misil, el soporte, los repuestos y los costes asociados. Y más grave todavía, implicaría directamente a los Estados Unidos en el conflicto, porque esos misiles necesitan no solamente técnicos ya entrenados, tendrían que ser norteamericanos, aunque fueran de una compañía militar privada, para entendernos, sino que necesitan la direccionalidad, o sea, la capacidad de dirección del GPS,
a través de satélites que tienen que ser norteamericanos, o de el tema de los sistemas de Tercom o de SMART, que son los sistemas de contorno del terreno por radar, que va el misil evitándolos a baja altitud para que no sean detectados o no sean interceptados, ¿no? Es decir, claro, todo eso se tiene que hacer con personal norteamericano, con infraestructura norteamericana, y implicaría directamente a Estados Unidos en el tema. Y más aún, el Tomahawk es un misil que, aunque lleva una ojiva de 400 y pico kilos de explosivo, tiene la posibilidad de que se le pueda poner una carga nuclear. Con lo cual, esto inmediatamente pondría en funcionamiento la doctrina nuclear rusa. Porque si a mí me lanzan 40 o 50 misiles Tomahawk, yo no sé si alguno de ellos viene con carga nuclear. Y ante la duda, la doctrina dice respuesta. ¿Y entonces qué significaría eso? Una escalada descomunal. El camino hacia la guerra mundial y hacia el holocausto nuclear. Claro, eso, cuando el farol en el póker se te descubre, pues has perdido esa mano la has perdido. Lo importante del farol es que no se te descubra. Y entonces a lo mejor tienes la oportunidad de ganar. Pero si el farol se te descubre, ya has perdido la mano. Bueno, pues eso le pasa a Trump, que una vez que el farol se descubre, porque los rusos no ceden, vamos, ni un milímetro, manden Tomahawk, manden lo que quieran, ¿qué queda? Pues solo queda, bueno, pues dar la mano por perdida y retirarte lo más honrosamente posible. Y lo más honrosamente posible es, ahora llamo a Putin, y como nos vamos a ver, porque vamos a hablar de la paz, ¿cómo le voy a mandar misiles Tomahawk? Que por otro lado los necesitamos nosotros, declaraciones del propio Trump. Porque sí, tenemos mucho, claro, para él 4.000 debe ser muchos, ¿no? Tenemos mucho, pero es que lo necesitamos nosotros. Y es verdad que los necesitan, porque 4.000 Tomahawk para una campañita militar de un mes de bombardeos, como se hizo sobre Irak o sobre Afganistán y demás, pues te dan. Para una guerra prolongada, que vas a estar 6 meses tirando Tomahawk, hasta el último, ¿no? ¿Y luego qué? Luego vas fabricando cada todos los meses 20, a ver si con 20 al mes vas a hacer qué. No tiene sentido, ¿no? Es decir, y esto es, yo creo que por aquí va todo el tema. Evidentemente, Putin, vamos a reunirnos. ¿Dónde? Y aquí yo estoy convencido, no he visto ninguna confirmación por ahí, pero yo estoy convencido que la propuesta de Budapest ha sido de Putin. ¿Por qué? Porque es una propuesta envenenada, ¿no? Envenenadísima. Es decir, Budapest, Hungría, país de la Unión Europea, país de la OTAN. Aliado, o sea, amigo de Rusia, amigo de Trump. Eso es un impulso, además, para Orbán dentro de la Unión Europea, que es el que más bloquea y ralentiza todas las decisiones antirrusas de la Unión Europea. Y, claro, el tortazo a la Unión Europea y el tortazo a la OTAN es mayúsculo, es de magnitud cósmica. Porque ahora, ¿qué van a hacer estos? ¿Qué van a hacer estos mamarrachos? ¿Qué van a hacer? O sea, Putin va a ir a territorio de la Unión Europea, va a salir del avión, va a ser recibido con honores y con alfombra roja. ¿Y qué va a hacer la señora von der Leyen? Y Macron, y Starben, y Merz, Sánchez, Meloni, y todos los sabandijas, ¿qué van a hacer? Pues lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, el ridículo más espantoso. Y claro, esto con una Chequia que va a cambiar a un gobierno que ellos llaman prorruso, con una Eslovaquia que sabemos en qué posición está, o Serbia, pues bueno, pues el avión de Putin posiblemente se dirija dirección Turquía, donde será escoltado por aviones del ejército turco, llegará a los Balcanes, subirá por Grecia sin ningún problema, llegará a Serbia, o sea, por Montenegro, Serbia, donde será escoltado por aviones serbios, hasta el espacio aéreo de Hungría, donde será escoltado por aviones húngaros. Y aterrizará en Budapest.
para mayor gloria de la señora von der Leyen, de Macron, y toda esta, como digo, toda esta tribu, que una vez más van a ver cómo sus deseos de ir a la guerra para justificar lo injustificable, como ese famoso muro de drones, pues se va a ver frustrado. No quiero decir ya nada como efectivamente de la reunión, que esto es difícil, pero bueno, podría ocurrir, saliera, bueno, por lo menos una hoja de ruta para ir hacia una negociación ya más seria, donde se acometieran las causas profundas del conflicto, que es lo que viene repitiendo Rusia desde diciembre del 21. Desde diciembre del 21. Es decir, las causas profundas del conflicto, que unas son locales que afectan al tema de Ucrania y otras son generales de la seguridad colectiva europea. Y entonces, bueno, pues si Trump obliga a los vasallos, a sus bufones y al bufón de Kiev a tenéis que entrar por este camino y hay que empezar a aceptar esto, pues a lo mejor vamos en camino de una solución del conflicto. Si no, mucho me temo que esto seguirá así. ¿Qué hará Trump? No lo sabemos, depende de las presiones que haya en la Casa Blanca, de los neoconservadores y de toda esta gentuza. Puede hacer dos cosas. Una, provocar que Zelensky sea el que de alguna forma bloquee esa vía de negociación, con lo cual tendría la excusa para decir yo lo he intentado, esta gente no se aviene a razones, ahí lo dejo y se retira del conflicto, o hacer caso a los neocons y demás e intentar de nuevo ¿qué? Sacarse de la manga otra carta. Lo que pasa es que ya cada vez van quedando menos cartas. ¿Qué va a sacar? Los 500% de aranceles a China, es que es de risa. Es que es de risa. ¿Qué va a sacar? Ya han sacado los F-16, ya han sacado los Mirage 2000, ya han sacado todo. Los Tomahawk, va a mandar los Tomahawk con la condición que he dicho yo antes. Va a mandar los Tomahawk. Y si los Tomahawk fallan y hacen el riesgo, como el resto de las armas que han enviado hasta ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a sacar después? ¿Le va a entregar armas nucleares a Zelensky? Juan Antonio, una pregunta sobre esto. Por cierto, antes de eso, una aclaración con ayuda de la inteligencia artificial china, porque la inteligencia artificial estadounidense, ChatGPT, no podía responder la pregunta y la inteligencia artificial china, DeepSeek, sí pudo responder respecto a quién llamó a quién realizó el llamado. Técnicamente, el llamado lo realizó Rusia por la iniciativa de los Estados Unidos. En las relaciones internacionales, en la diplomacia, cuando un país quiere una comunicación con otro, presenta un requerimiento de comunicación y el otro país, si convalida este requerimiento, este pedido, responde con un llamado. Claro. Con lo cual generó el contacto el propio Trump, efectivamente. Claro. Es decir, el que tiene que, o sea, si me piden una llamada, tiene que ser cuando yo pueda. Por lo tanto, el requerimiento es: el señor Trump quiere hablar con usted, vale, pues yo dígale que voy a poder esta tarde a las 6 de la tarde. Y soy yo el que llama a las 6 de la tarde a requerimiento. Por eso decía que... Interesante que ChatGPT no pudo responder la pregunta y DeepSeek chino sí respondió. Si un día hablamos de las anécdotas de ChatGPT, dejarán ustedes de utilizarla inmediatamente. Juan Antonio, ahora sí mi pregunta. En tu opinión, en el caso de que, esta es una pregunta contrafáctica, pero si efectivamente contra todas estas cuestiones Estados Unidos hubiera despachado misiles Tomahawk a Ucrania y Ucrania hubiera realizado un ataque con misiles Tomahawk contra Rusia, con la posibilidad de algún impacto fortuito a raíz de las cuestiones de la guerra, ¿no? Disparados 20 misiles, quizás uno o 50 difícilmente hubieran realizado la entrega de 50 Tomahawks, disparados 20, uno impactando algún objetivo en Rusia. Para vos, en esta oportunidad, los rusos sí habrían respondido como muchos en Rusia quieren, con un ataque contra objetivos estadounidenses en Europa o de una manera mayor a la existente hasta ahora? A ver,
primero, que nadie dude de que el Estado Mayor ruso tiene planes ya prefijados de si tal cosa ocurre. O sea, esto lo digo porque es la labor de los Estados Mayores. O sea, vamos, del Estado Mayor ruso y del Estado Mayor de las Maldivas. Esta es la labor de los Estados Mayores. Por lo tanto, ante el posible escenario, ya tendrán preparada la cadena de respuestas, que dependerá pues, de distintos factores, por ejemplo, de la magnitud del ataque. Claro, si logran mandar 2 lanzadoras terrestres, porque, a ver, Ucrania no tiene submarinos ni flota para poder lanzar Tomahawks. Tendrían que mandarle 2 lanzadoras terrestres, con lo cual podría mandar 4 Tomahawks de golpe. Es decir, imagínate que uno de ellos impactara. Pero claro, es decir, a ver, el impacto de un Tomahawk, oye, son 450 kilos de explosivo, que no es muy distinto de lo que llevan los Stone Shadows. Es decir, que es que no estamos hablando de una cosa como para echarse las manos en la cabeza. Claro, si esto va a ser... Lo que pasa es que como tiene más alcance, pues a lo mejor da en un objetivo que pueda ser más sensible, ¿no? Por ejemplo, Moscú, imagínate, ¿no? Que lo lanzaran sobre Moscú. Pues a lo mejor dan un objetivo más sensible y eso, dependiendo de esos factores, así sería la respuesta del Estado Mayor ruso, que podría ser un bombardeo atroz sobre Kiev, como Resnik, por ejemplo, un machaqueo mayor todavía de las infraestructuras ferroviarias, industriales o eléctricas ucranianas. Hay que tener en cuenta que el 60% de la infraestructura eléctrica ucraniana está destruida. O sea, estos últimos días hemos visto la oscuridad más absoluta en Kiev, en Kharkov, en Odessa, en Kirogrado y hasta en Leópolis. Es decir, y el invierno se va acercando peligrosamente. También se han empezado a destruir instalaciones de gas, de depósitos de gas absolutamente indispensables para pasar los inviernos en el este de Europa, donde las temperaturas sabemos que bajan muchos grados por debajo de cero. Entonces, es decir, dependiendo de la magnitud que tuviera el ataque, así sería la respuesta rusa. Evidentemente, vamos a imaginar de una forma utópica, ¿no? Que se le hubieran entregado 300 Tomahawks a Ucrania y estos, en un alarde de locura, pues lanzaran los 300 a la vez sobre 300 objetivos en Rusia y demás. Suponiendo que eso fuera posible, ¿no? Entonces, es muy posible que la respuesta rusa sí se dirigiera a las bases logísticas de la OTAN en Polonia y Rumanía. Ese sería un primer golpe. Y a lo mejor incluso con un arma nuclear táctica. Eso podría ser, porque como he repetido antes, esto pone en funcionamiento la doctrina nuclear rusa. Con lo cual, todo el mundo está avisado. Es más, se avisaría inmediatamente a Naciones Unidas que este tipo de ataque, lógicamente, pone en funcionamiento la nuclear rusa y, por tanto, se tomarán las medidas adecuadas para la defensa de la seguridad nacional y la integridad del Estado ruso. Bombazo que te crió. Pero bueno, vamos, o sea, lo que pasa es que todo esto ya lo hemos visto. Es decir, y yo creo que es decir, el 90% de la fuerza se va por la boca de toda esta gente, ¿no? Es decir, al final, ¿cuántos Stones han mandado? Pues lo que tenían en los arsenales. Ha quedado el mínimo imprescindible en el Reino Unido para las necesidades de la defensa nacional. No hay más. Y entonces, ¿qué iba a hacer Estados Unidos? ¿Gastar sus Tomahawk en Ucrania? Y entonces, si mañana tiene un conflicto en el mar de China, ¿qué lanza? ¿Calabazas porque nos acercamos a Halloween? Es que, lo decía Trump, dice, es que no podemos quedarnos sin ellos. Porque 4.000 Tomahawks no da para 9 meses de guerra, ni para 6 meses de guerra. Quizá para 3 meses, en función del número de objetivos que quieras alcanzar. Pero países que tienen una defensa aérea suficientemente potente, con 4.000 Tomahawks, bueno, pues te da para unas semanitas de guerra, en el cual, bueno, y luego ya paramos, ¿no? Luego ya un alto el fuego. No te da para más. ¿Cómo los vas a gastar en eso? No tiene ningún sentido. Es decir, pero bueno, lo que pasa es que como todos están en Occidente, están todos tan mal de la azotea, tan mal de la cabeza,
pues al final llegas a dudar y dices, ¿lo mandarán? Igual son capaces de mandarlo. Pero bueno, en este caso es evidente que la cantidad no podía ser. Creo que Financial Times ya lo comentó en un artículo, ¿no? Es decir, que no podía ser. Es decir, más de 50, 60 no se iban a poder mandar. Claro, 50 o 60, simplemente con los datos del arma antiaérea siria de 2015, creo que fue, con unas defensas antiaéreas mucho más inferiores que las que tiene Rusia, pues ya te indica la eficacia que puede tener el Tomahawk, 50 misiles también. Ojo, el Tomahawk es un misil lento, 850 kilómetros por hora, más lentos Sí. que los misiles antiaéreos rusos. Y dos, es un misil que tiene sus años. Es un diseño de los años últimos 70-80. Sí, Joder. mi pregunta respondía a la situación interna en Rusia, porque hasta el momento, Juan Antonio, presenciamos una dinámica de la siguiente forma. Occidente genera una escalada y Putin responde de manera desescalatoria y con avances en el territorio y con destrucción de las tropas ucranianas. Putin responde ganando la guerra, no responde a las provocaciones. Pero claro, en la política interna rusa, en la opinión pública rusa, mucha gente aparece por esta razón muy enojada porque quiere una respuesta vehemente, no la respuesta estratégica de un geoestratega como Putin. Entonces, de ahí mi pregunta, ¿hasta qué punto puede Putin aún responder dentro del margen de las posibilidades políticas internas de su gobierno, considerando el camino de Rusia a la victoria, pero a la vez la demanda de una respuesta más vehemente, por Pues sí, llamarlo? De ahí mi pregunta. pero mira, antes decíamos que la llamada de Trump y Putin le daba a Trump la excusa para salir del atolladero de los Tomahawk. La llamada de Trump a Putin le da a Putin la excusa para decir, bueno, esto es un totum revolutum permanente, que si llamada, que si conversación, que si encuentro, que sea, con lo cual se mantiene, digamos, de alguna forma la tensión dentro de la población. Hombre, ¿cómo vamos a escalar más? ¿Cómo nos vamos a lanzar ya a una guerra abierta contra toda la OTAN cuando estamos hablando? Y como realmente, por mucho que le fastidie a los analistas occidentales, la situación social en Rusia está bastante bien, ya, sí, y cualquiera que va por allí os lo puede, lo puede ratificar, pues evidentemente no va a haber ninguna reacción más allá del que efectivamente el cabreo y el deseo de muchos rusos y de muchos en la élite política, social, económica rusa de aumentar la tensión, es decir, la intensidad, ¿no? del conflicto, porque ya está bien, y es verdad, ya está bien. Uno escucha, por ejemplo, el informe del director del Servicio Exterior de Inteligencia rusa, sabe que los británicos están todo el día malmetiendo, provocando atentados, contactando con yihadistas en el Cáucaso a ver si colocan. Es decir, esto es permanente. Quizá aquí uno deba preguntarse, bueno, es decir, quizás ya ha llegado el momento, ¿no?, de cerrar la embajada británica en Moscú, mandarles a la mierda directamente ya. Es decir, ¿no? Es decir, ¿para qué se mantiene relaciones diplomáticas con un país que lo que busca es tu destrucción y la destrucción de cualquier país europeo que le pueda hacer sombra? Es que ya está bien, ¿no? O sea, unos tipos que cuando hay niebla en el Canal de la Mancha dicen que el continente se ha quedado aislado, pues ya te indican qué tipo de personajes son. Lo que hay que hacer es cortar y ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que la geoestrategia es fría, muy fría. Y en esto Putin es un experto, en mantener la frialdad. Y bueno, yo creo que no me cabe ninguna duda que si viéramos una pizarra del Estado Mayor ruso, había ahí una cantidad de posibles escenarios, y ellos van tomando las medidas y van tomando las decisiones también contando con una cosa, y es que el tiempo va en su favor. El
tipo va en su favor en todos los órdenes. En el orden global, de la economía global, del desarrollo de los BRICS, del debilitamiento del dólar, el aumento fíjate, ¿desde cuándo lleva China, Rusia y otros países acumulando oro? Bien, ¿sabéis la subida que ha habido del oro en estos días? Bueno, pues las reservas de oro de Rusia se han revalorizado en 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares. Solamente por la subida del oro. Es decir, hay suficiente capacidad y suficientes variables que te favorecen y además tienes el tiempo a favor como para no caer en provocaciones y seguir esperando que en algún momento es posible que quien no le quede más remedio que tener que tomar la decisión de o escalamos del todo o esto va a ser una derrota estratégica, va a ser precisamente a Occidente. Va a ser la OTAN con Estados Unidos a la carta. Bien, presenciemos algunos pasajes de la reunión entre Trump y Zelensky el día de hoy. Por cierto, 2.400 demoledores conectados y en aumento y solamente 1.000 me gusta. Recuerden que eso nos ayuda a la difusión de nuestros análisis críticos y nos ayuda contra la censura. Así que por favor, acompáñenos de esa forma. Así comenzaba hoy. Recuerden, Ezequiel, que el me gusta le fastidia a Ursula von der Leyen. Háganlo por eso. Efectivamente. Claro. Así comenzaba la conferencia de hace un ratito. It's an honor to be with a very strong leader, a man who has been through a lot. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor estar con una persona, un hombre muy fuerte, alguien que pasó muchas cosas duras. And a man who I've gotten to know very well, and we've gotten along really very well. And we had a big call yesterday, as you know, with President Putin, and we'll be talking. Y una persona a la que llegué a conocer muy bien. Esto en referencia a Zelensky, obviamente. Como ustedes saben, ayer tuve una muy buena llamada telefónica con el presidente Putin. Talking about it. President Zelensky of Ukraine has endured a lot. I mean, he really has. He's endured a lot, and we've endured it with him. To be honest, Zelensky soportó muchas cosas y nosotros lo estuvimos acompañando hasta ahora. Been a long time, and I think we're making great progress. So we're going to be talking about that today. We'll be talking about what took place yesterday with my phone call. Por eso vamos a hablar sobre todas estas cosas y vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer en mi conversación con Putin. With President Putin, and I think that things are coming along pretty well. It began with Alaska, where I think certain guidelines were discussed, and we want to see if we can. Creo que las cosas están saliendo muy bien y todo empezó en Alaska, donde establecimos algunos lineamientos. Get this done. This was long ago into the Biden administration. I came here and we inherited this, and we'd like to see if we could finish it, end it. We want it ended. Nos gustaría finalizar esto. Esta es una guerra que heredé de Biden cuando llegué al gobierno y nos gustaría terminarla. So many people have died in this war, and we're gonna get it ended. So I just want to thank you all very much. If you have a couple of questions, go ahead, please. In fact, before I do that, let me. Podríamos ahora responder unas preguntas y ante los alaridos de los periodistas. No, perdón, me olvidé. Quizás el presidente ucraniano quiera decir algo. Y lo recordaba, básicamente, en el cuarto. Just ask the president to say a few words. Thank you, President. Bien, y ahora Zelensky, y estas las atenciones. Lo de Zelensky, bueno, simplemente un agradecimiento, pero lo mejor de Zelensky para el final. President, to say a few words. Ahora. Thank you, President. Ahora, Zelensky. Glad to meet you again, Mr. President. Thank you very much for the invitation. Again, my congratulations with your successful ceasefire in the Middle East. Thank you. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el alto el fuego en Medio Oriente. Responde Trump, de nada. Yeah, and you did it, and I think this is the momentum
to finish Russia's war against Ukraine. I think that, yes. Usted lo logró, usted lo hizo y creo que tenemos el envión, el momentum para terminar también la guerra de Rusia. We ¿Se le llama? understand that Putin is not ready. I think not ready, but I think that I'm confident that with your help we can stop this war. Putin no está listo para la negociación aún, pero con su ayuda podremos ponerle, con la ayuda de Trump, podremos ponerle fin a esta guerra. And we really need it. We see that they don't have successful steps on the battlefield, and it's good. I think that their army is weak now, but a lot of losses. They have a lot of Vemos que ellos necesitan el final, no están avanzando en el territorio y tienen muchas pérdidas. losses and in economy and people, and I think this is a very important moment. And I wanted to thank you, Mr. President, after our phone calls. Tienen muchas pérdidas humanas y económicas también. Y quiero agradecerle a usted nuevamente, presidente, por la conversación telefónica que tuvimos. Yesterday I had a good opportunity to meet with the big American energy companies, and they're ready to help us. Yes, after all. Ayer me encontré con empresas energéticas estadounidenses y están listas para ayudar. Y Trump responde sí, con el brillito en los dientes de clean, de bing bing, ¿no? De clean caja. These attacks on our infrastructure, Russian attacks, and etc. And I had also meetings, thanks to your team. We had meetings with a good military companies. We spoke about air defense, and I want to share. También tuvimos encuentros, gracias a ustedes, con el sector militar e industrial. Muchas gracias por los contactos, por haber hecho posible esos encuentros. After with details where we are. Thank you so much. Thank you Así very que much. gracias. Very good. And I think it looks beautiful in his jacket. Yeah. Is it beautiful? Y Trump responde, bueno, bien, creo que te queda muy bien ese traje. Me parece que se ve muy bien en ese traje. Dios, hasta cargándolo, embromándolo, Juan Antonio, delirándolo, una cosa. A ver, vamos por partes. De la parte de Trump. Obsérvense las caras de Vance y de Marco Rubio. Son caras de circunstancia. Es decir, no es una reunión agradable. No sabemos, lógicamente, qué han hablado ni en qué dirección iba, pero observen esas caras. Es decir, no son precisamente caras de alegría. Decimos, sino más bien de circunstancia. Incluso el tono de Trump no es el tono de la reunión con Milei que hemos presenciado hace unos días. Es un tono mucho más serio, yo diría que hasta cansino. Él intenta hacer el chiste del traje, no para menos, porque parece una cucaracha el otro. Es decir, yo no sé cómo no se pone un alzacuellos si es el padre Zelensky. Y como ya venimos observando, a Trump se le tiene a veces unos lapsus, ¿no? Y a veces suelta cosas que igual no debería soltar. Por ejemplo, cuando dice al que hemos apoyado hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Y dentro de 10 minutos no? O mañana no. ¿El hasta ahora qué quiere decir? Puede que sea simplemente una forma de hablar de Trump. Pero estas cosas siempre hay que mirarlas mucho, sobre todo cuando es una reunión de Estado y tienes a las cámaras y a los periodistas encima de ti. En cuanto a Zelensky, bueno, lo primero que hay que decir es que tal como ha actuado Trump con la llamada a Putin, y horas antes de que realmente la reunión con Zelensky, de hecho Zelensky estaba en el avión en dirección a Washington, esto significa que no le ha podido dar tiempo para que la manada de hienas europea se presentara en Washington a apoyar a Zelensky como hicieron la última vez. Recordar que iba Zelensky y para que no metiera la pata otra vez con Trump, se presentaron allí todos. Merz y Starmer y Macron y la Meloni, es así, se presentaron todos a hacer de coro y digamos a darle cobertura a Zelensky. Ahora no tiene tiempo.
Es decir, con lo cual Zelensky ha ido solo. No tenía la manada con él. Y eso se nota. ¿Qué podía decir? Pues bla, 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 bla. Es decir, lo que le han dicho engorda el ego de Trump, de ahí viene lo de el acuerdo de paz y todo esto, bueno, se engorda el ego de Trump, y decir lo que dice siempre en su propaganda. ¿El qué? Pues que Rusia no está avanzando, no está ganando territorio, y tiene muchas pérdidas humanas y económicas. Entonces, ¿cuál es el problema, Zelensky? Entonces, ¿cuál es el problema? Va ganando, resiste perfectamente a la línea del frente, y ¿quién se está desgastando? Rusia, pues sigue, que Rusia se desgaste del todo, ya pierde, su economía colapse, se quede sin soldados, y ya recuperas el territorio, ¿no? ¿Cuál es el problema, Zelensky? A ver, es decir, no puede ser que te creas tu propia propaganda, ¿no? Luego entonces que no tienes otra cosa que decir. No tienes nada que decir. Estás ahí a lo que te digan, porque no tienes otra cosa que hacer. Por aquí, Juan Antonio, quizás lo más importante en términos militares y geopolíticos en esta conferencia de prensa respecto a los misiles Tomahawk, tanto lo dicho por Zelensky como lo dicho por Trump, sin duda lo más importante de todo. Ahora sí. Of course, we want to finish this war, but the war is another technological war. You don't use just tomahawks. If you want... Consultado sobre los Tomahawks, primero Zelensky responde: queremos terminar esta guerra, necesitamos los Tomahawks, pero esta es una guerra tecnológica y no es solo y no se limita solo a los misiles Tomahawk. To targeting military goal, you need thousands of drones. It goes together with such missiles. Ukraine has... Y para alcanzar un objetivo se necesitan miles de drones y eso va junto con misiles de este tipo. Such thousands of our production drones, but we don't have tomahawks. That's why we need tomahawks. But nosotros tenemos miles de drones de producción propia, pero no tenemos Tomahawks, misiles Tomahawks, por eso los necesitamos. United States is a very strong production. And the United States has Tomahawks and other missiles, very strong missiles. Estados Unidos es muy fuerte y tiene mucha producción de misiles Tomahawk y de otros misiles. They can have our thousands of drones. That's why where we can work together, where we... Pero podrían tener también nuestros drones. Por eso podríamos trabajar juntos, cooperar. American production. Y podríamos entonces ayudar a fortalecer la producción estadounidense. Y ahí el periodista con la repregunta. So you're suggesting kind of a trade. If President Trump okays Tomahawk missiles to help you launch Yes, it's about Russia. Entonces, señor Zelensky, usted está sugiriendo una suerte de intercambio si el presidente Trump acepta su pedido de Tomahawks, los drones ucranianos, por los misiles Tomahawks estadounidenses. It's only about military goals. Right, but then you would authorize some kind of an exchange where Yes, of course. the US gets Yes, we Ukrainian- have proposition. Yeah, we have. Sí, nosotros tenemos esa propuesta, responde Zelensky en última instancia, tenemos esa propuesta. Proposition with our drones. President Trump, I don't mean to be brokering an arms deal here, but is that something that you would be interested in, Ukrainian? Presidente Trump, no quiero aquí hacer un acuerdo de armas, pero le quiero preguntar a usted, ¿usted estaría interesado en esta propuesta de intercambio de misiles Tomahawks por drones ucranianos? Y ahora Trump. Drones. We are, yeah, we would. We have a lot of drones right now. We build our own drones, but we Sí, estamos interesados, nosotros mismos tenemos miles de drones. also buy drones from others, and they make a very good drone. I mean, Pero nosotros también compramos drones de otros y ellos hacen muy buenos drones. drone warfare has really come to the fore over the last couple of years because of this war. La guerra de drones ha avanzado mucho como consecuencia de esta guerra, I will say, there's nothing like the jets. You know, we knocked out a lot of drones.
pero tengo que decir, no hay nada como los cazas, no hay nada como los aviones de combate. In Israel, we were knocking them out for Israel, and we were doing Con nuestros aviones de combate derribamos muchísimos drones, lo estuvimos haciendo en nombre de Israel con los drones it iraníes. with extremely fast and powerful jets, following the drones and knocking the hell out of them. So Y nosotros tenemos aviones súper potentes y súper veloces para destruir a los drones del enemigo. we know a lot about the drones, and we know a lot about the great jets, the great ones. The ones, and the B-52s, which were totally they were stealth, they were undetectable. So we have a lot. Chaposeando tonterías. Sabemos. Sí, sabemos mucho de drones, pero sabemos también mucho sobre aviones, como por ejemplo nuestro caza furtivo B-52. Bueno, equivocado en el nombre B-52, evidentemente, pero bueno, el concepto más o menos claro. Different weapons. And, I have an obligation also, though, to make sure that we're completely stocked up as a country. Y por cierto, yo tengo como presidente la obligación de que Estados Unidos esté estoqueado, de que tenga disposición de armas. Because you never know what's going to happen. Porque tú nunca sabes lo que va a suceder en el futuro. In war and peace, right? You never know what's going to happen. En la guerra y en la paz nunca sabes lo que va a suceder. So we're going to be talking about tomahawks, and we'd much rather have them not need tomahawks. Y por eso vamos a hablar sobre los tomahawks, pero realmente nos gustaría que no necesitaran tomahawks. Would much rather have the war be over, to be honest, because we're in it to get the war. Y en su lugar querría que se termine la guerra. We're selling a lot of different types of weapon, as you know, to the European Union. We're not in it for that. We're in it to get it over. We're losing thousands of people a week. Estamos vendiendo miles de armas, pero no estamos adentro para la cuestión de los tomahawks. Y ahí comienza con la perorata otra vez. Esta guerra genera muchos muertos. Russian, Ukrainian, mostly soldiers. Mostly soldiers. But we're in it to see that end. And if we can end quickly, and I think we can. I had a very good talk yesterday. We're going to be talking. Creo que podemos terminar esto rápido. Tuve una muy buena conversación con Putin ayer. But I had a very productive talk yesterday with President Putin. We'll see what happens. But the war in the Middle East was far more complicated. We got that one done. And I think we have a good chance. I think President Zelensky wants it done, and I think President Putin wants it done. Creo que Zelensky quiere terminar esta guerra y creo que Putin también quiere terminar esta guerra. La de Medio Oriente era mucho más difícil y aún así nosotros la terminamos. Bueno, dicho claro sobre los tomahawks, ¿no? Que no. Que no, que no, pero que además, es decir, yo no sé quién habrá aconsejado a Zelensky, pero ¿cómo vas a intercambiar drones por tomahawks? Aunque tú digas que les vas a entregar a Estados Unidos 10.000 drones por cada 10 tomahawks. Primero, no, es que son sistemas de armas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Tomahawk incluso puede ser un arma nuclear táctica. Es decir, los drones, Estados Unidos puede fabricar drones a mansalva cuando quiera. Y tiene además los drones de los más avanzados del mundo. Es decir, esta es la realidad. Los Global Hawk, los Reaper, es decir, son drones de ataque, de envergadura, de reconocimiento, es decir, ¿qué le vas a entregar tú? FPVs de combate táctico en la línea de frente. Pues eso los fabrica Estados Unidos cuando quiera y a por miles. Es decir, es que eso no es el problema. ¿Cómo vas a intercambiar simplemente drones por Tomahawk? Pero es que además hay otra cuestión. Es que él no entiende, bueno, o sí lo entiende y está haciendo el papelón, el alcance geoestratégico que tiene el tema de los Tomahawk como misiles de alcance intermedio que pueden llevar cabeza nuclear. Es que eso no lo entiende. O sea, no se le pasa por la cabeza a la cucaracha. Es que no, yo decir, bueno,
¿Qué hace Trump? Pues decirle que ellos también tienen dron y además tienen aviones muy veloces para tirarlos. Sale por peteneras, sácalo el B-52, que supongo se refería al B-2. Es decir, que ellos también pueden construir drones y que todo muy bien. Que lo mejor es que no necesite drones. Y te está diciendo que cuando él dice que a Putin le interesa acabar con la guerra y que a Zelensky le interesa acabar con la guerra, le está dando una orden, que tienes que acabar con la guerra. Es eso, es decir, porque Zelensky no es soberano, no es un gobierno soberano que solo dependa de él mismo. Trump no es un intermediario ahí. Trump sostiene el régimen de Kiev. Por tanto, es el que da las órdenes. Y bueno, pues se hace toda esta escenografía, todo este teatro, pues porque al final Trump se tiene que escudar en que él no es parte activa del conflicto, que esto es una cosa de Biden, suelta siempre la misma perorata, el mismo discurso, esto es una cosa de Biden, que le ha heredado, etcétera, 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 etcétera. Pero él sabe, es decir, no puede ser ajeno a que él sabe que es parte del conflicto y él da las órdenes. Y Zelensky tendrá que hacer al final lo que él diga, sobre todo si no va acompañado de la manada de europeos que están allí para intentar comerle la cabeza al presidente norteamericano. Porque aquí hay muchos intereses cruzados. Los intereses del complejo militar industrial norteamericano, que se reúne con Zelensky antes de que él se reúna con Trump, con lo cual le habrán dado los consejos adecuados. Tienes que decirle al presidente que por supuesto, habla continuamente o van en peregrinación las sabandijas europeas a Kiev permanentemente a verle. Yo no sé, Kiev debe tener algún secreto para que todos vayan para allá. ¿No? En vez de Zelensky, que es el que necesita las cosas, que sea él quien vaya a Berlín, a Londres o a París, son los demás los que van permanentemente allí, es decir, a verle. No sé qué tiene el asunto este de Kiev, alguien nos lo debería explicar. Pero bueno, claro, es decir, Zelensky es una persona muy patética, porque él sabe que depende en todo, de sus aliados extranjeros, que es un muñeco que no decide nada y que al final tendrá que hacer lo que le digan. Y lo único que puede intentar hacer de forma autónoma es revolver el gallinero para que, si tiene que salir de la mejor forma posible y vivo. Todo lo demás viene determinado desde fuera. Viene determinado desde fuera. Y evidentemente, si Trump se pone firme, se pone duro, Zelensky no le quedará otra que hacer lo que le diga Trump. Porque si no se acaba. Porque Zelensky puede que a lo mejor se crea su propia propaganda, pero la realidad es la que es. Y Rusia sigue ganando territorio diariamente y la mayor parte de las pérdidas son ucranianas, tanto económicas, y vemos cómo está la infraestructura del país, como humanas. Entonces, esta es la realidad. Entonces, bueno, si él quiere que dé su propia propaganda, como no sabe qué otra cosa decir, porque esta vez no tiene, se ha quedado descolocado, se ha quedado fuera de juego, porque él se entera de la llamada de Trump a Putin cuando aterriza en Washington, y me imagino que ahí se le dio a cambiar todo el panorama de lo que él lleva preparado. Un poquito, Juan Antonio, sobre el troleo de Trump a Zelensky en esta reunión. Cositas como por ejemplo este detalle de aquí. Vamos presentando a medida que estas cosas van apareciendo, porque esto es una reunión de hace minutos, todavía en curso, hasta hace un ratito. Por ejemplo, si me ayuda esto. Un segundito, querido Juan Antonio. La corbata de Pete Hegseth, el secretario de guerra, por alguna razón descargada la imagen y no el video. Aquí la corbata. Ahora sí. Acá lo presentamos. Por
por aquí. Ahora sí. Bueno, este es el momento. It was beautiful, right? It was good. Ahí la ven. A la derecha, Hegseth, y ahí Trump en el centro diciendo esto fue hermoso, sobre alguna locura anterior. Y ahora el momento, He walked in and we put on his music, right? cuando entró pusimos su música, hicimos un momento hermoso sobre alguna entrada de alguien. Great guy. He's coming December 5th to perform at the White House for some of the people. If the cabinet members are good, if they're doing a good job, we'll let them come along with. Él vendrá a tocar aquí en la Casa Blanca, otra vez en relación con alguien, algún músico. Un músico, un artista que ha estado antes en la reunión con Zelensky, había un artista en la Casa Blanca, sí. Después de la reunión estaba retrasada. Era Andrea Bocelli, uno de estos. Well, thank you very much, everybody. It's an honor to be with a very strong leader. Bueno, y ahí comienza la reunión y es el paneo general. No, nada dicho por Trump, pero la corbata a la derecha de Hegseth realmente quería algo estadounidense, evidentemente, pero realmente una corbata rusa, Juan Antonio. Sí, el orden de los colores son los de la bandera rusa, efectivamente. El orden de los colores son los de la bandera rusa. Bien, esto por un lado, y por otro lado, esto de aquí con la pregunta a Zelensky, incómoda para Zelensky, y el reto de Trump. La pregunta a Zelensky sobre la diferencia entre Trump y Biden. Atención a esto muy bueno. Bueno. Ahora sí. Bueno, no, este no el video. Perdón, Juan Antonio, yo descargando cosas a la vez de la conversación y entre tantos videos y tantas pestañas abiertas, evidentemente acá algún error. Solo quería también presentar, antes de que comencemos con la cuestión de la visita de Al-Gulani a Moscú, el cambio de posición de los medios occidentales de ayer a hoy, después de la llamada de Putin. Aquí, esto por aquí. Político, el plan de Ucrania de pasar a la ofensiva está en la agenda de la reunión entre Trump y Zelensky. Esto ayer a mitad del día, uno de los titulares del día de ayer. Por aquí otro parecido en la misma tónica, del mismo medio político también. Comentario: a Ucrania le gusta su nuevo aliado, Trump. Las relaciones de los líderes se han calentado desde que Kiev se enteró de que solo podía haber una diva en la sala. Bueno, según la lectura de los los medios estadounidenses, después de que Zelensky reacomodó sus formas respecto a Trump, a partir de entonces Trump acompañaría o acompañaba, por lo menos hasta el día de ayer, a Zelensky en sus pedidos de misiles Tomahawk, pero inmediatamente después de la conversación telefónica entre Trump y entre Trump y Putin y el anuncio del encuentro, de repente el cambio de tono evidente, y aquí por ejemplo Bloomberg de hace algunas horas, el plan de Trump para una segunda reunión con Putin socava el impulso hacia Ucrania, un titular de decepción por un lado, y este más fuerte aún de Telegraph, medios británicos, por aquí. El encuentro o la reunión de Trump con Putin en Budapest es un duro golpe para Europa. La cumbre de las superpotencias en Hungría es una gran bendición para Víctor Orbán y una gran humillación para la Unión Europea, y todo esto acompañado con la imagen de ambos de la mano. Fuego, ¿no? En las mentes de estos escribas. Es evidente el tortazo, lo hemos comentado antes, el tortazo que Putin ha dado a la Unión Europea con el tema de decidir que fuera la reunión en Budapest.
Eso es evidente. Respecto a la ofensiva, pero de pasar a la ofensiva, pero ¿cómo va a pasar a la ofensiva? Pero alguien me quiere decir cómo. ¿Con qué? ¿La ofensiva van a ser los Tomahawk? ¿Eso iba a ser la ofensiva? Pero, a ver, pero esta gente no es capaz de leerse un manual de arte operativo militar para entender lo que es una campaña militar. O sea, es que yo no sé, es decir, a ver, yo sé que, y esto pasa también a los comentaristas y analistas españoles, es decir, que tienen el cerebro frito por leer tanta prensa anglosajona. Todos estos que están todo el día con el Bloomberg, el Wall Street Journal y demás, pues es decir, al final tienen la cabeza convertida en chatarra. Incapaces de hacer un análisis mínimamente presentable. Chatarra mental, completamente. Entonces, claro, sin nombre, Juan Antonio, por favor, sin nombres. No, y vamos a pasar a la ofensiva, y entonces lo repiten, ¿no? No, pasan todos los analistas occidentales, la prensa occidental entera, digo la española, o puede decir la francesa, la italiana. Vamos a pasar a la ofensiva. Y nadie se lo puede decir cómo. No sé, ¿con qué? Es decir, vamos a ver, es decir, se han vuelto a enviar vehículos blindados, tanques, es más, lo suficiente proyectil de artillería como para una ofensiva. Sí, pero ¿de qué están hablando? Tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Simplemente hacen de cacatúas de lo que publica la prensa anglosajona, que es lo que manda el Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, que hay que publicar todos los días. Entonces, bueno, pues nos salen con estas cosas, todo un análisis superficial, es decir, siempre basándose en que la gente o es tonta o no tiene tiempo para dedicarse a esto y va a creer sus estupideces, ¿no? Es decir, ya está. Y eso es todo el secreto. Ese es todo el secreto. Pues no hay ningún rigor en estas cosas que dicen. Aquí finalmente... Cuando les cambian el pie, pues les dejan fuera de juego. Claro, es lo que ha pasado en 48 horas. Efectivamente. Ahora sí, y esto lo último sobre esta cuestión, el mal paso de Zelensky sobre Biden. Aquí una pregunta a Zelensky. When we were in Israel with President Trump earlier in the week, we heard a lot about the difference in diplomacy between President Trump and President Joe Biden before. El presidente Zelensky, desde aquí atrás, es un periodista de la Fox, siempre en todas las conferencias de Donald Trump. Donald Trump lo quiere mucho, lo llama especialmente a él para la primera pregunta siempre, y él con una línea ultra trumpista. Entonces lo llama a Zelensky desde atrás. Presidente Zelensky, desde aquí atrás, mi pregunta es la siguiente. Cuando estuvimos recién en Israel, cuando estuvimos hace unos días en Israel, escuchamos mucho allí de todos los líderes que había una enorme diferencia en cuanto a las capacidades de Trump como presidente y las capacidades de Biden como presidente, su predecesor. What do you see as the biggest difference in diplomacy between President Trump and President Biden? ¿Qué ve usted como la principal diferencia en términos de diplomacia entre Trump y Biden? Y acá Zelensky comprometido, porque debe responder algo acorde al ego de Trump, pero su ego tampoco convalida la posibilidad de muchas alabanzas cuando él quería mucho más a Biden, obviamente, mucho más antirruso que Trump. Y ahora va a responder Zelensky lo siguiente. Ante la mirada de Trump, como, ¿qué vas a responder ahora, enano? President Trump. El presidente Trump ahora tiene una gran chance, una gran posibilidad de terminar esta guerra. Now is not the president, so he doesn't have a chance to finish. Mientras que Biden ahora no es el presidente, por eso no tiene una chance de terminar la guerra. Pobre Zelensky, qué compromiso. War. And President Trump is really showed for the war. Y el presidente Trump realmente ha mostrado, y silencio, largas oraciones, That he can manage ceasefire in Middle East. Él ha mostrado que puede manejar un alto el fuego, que pudo obtener un alto el fuego en Medio Oriente. That's why I hope that he will do this, and we will also have such big success for Ukraine,
it's a big chance. Y esperemos que tenga la misma suerte de poder hacer esto en Ucrania. Esto para Ucrania es una gran chance. Responde Zelensky. I hope that President Trump can manage it. Esperemos que Trump pueda lograrlo. I would say the biggest difference. Y ha inmediatamente metido Trump. Yo diría que One is extremely competent. la diferencia es que uno de los presidentes es extremadamente competente And the other one is grossly incompetent. y el otro es tremendamente incompetente. Esto deberías haber respondido, enano. Los momentos de la geopolítica. Es una pregunta trampa. Sí, obvio. Sí. Eso es lógico. Estaba preparada para dejar en evidencia a Zelensky. Pero clarísimamente. Es decir, un periodista, digamos, de la casa, pues igual es un espontáneo por ahí, pues puedes decir, pues, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Pues menuda la ha metido Zelensky. Pero un periodista de la casa no va a hacer una pregunta en una situación así que no haya sido claramente acordada con el gabinete de la presidencia. Y claro, Trump espera la respuesta. Por eso se pone como el gato, ¿ya? A ver qué va a decir. A ver qué va a decir. Llega el momento de la verdad. A ver qué va a decir. Una pregunta trampa. Pero bueno, esto también lo que indica es que Zelensky no es una persona preparada para estas cosas. Es decir, Zelensky ahí tenía que haber obviado completamente a Biden y haber dicho simplemente lo que Trump quería escuchar. Hombre, la diferencia es brutal. Anda, que no ha cambiado la cosa desde que está el presidente Trump. Llenarle el ego, el otro saca las plumas de pavo real y ya está. Pero no, es decir, al fin y al cabo Zelensky es un comediante de la tele. Cambio de tema finalmente, nuestro último tema de hoy con estas imágenes. Al-Gulani de visita en Moscú en un encuentro con Trump, el cual generó naturalmente mucho enojo por el pasado de cortacabezas de Al-Gulani, pero el otro día, por lo menos de pasada, con Fernando, algunas cuestiones presentábamos respecto a la importancia estratégica de esto. Juan Antonio, tu mirada sobre esto, porque acá mucha tela claro. Para... Esto es muy importante, parece que no, pero es muy importante. Y hay que partir de algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, no es agradable para nadie estas imágenes, posiblemente ni para el propio presidente Putin. No es agradable. Es más, a los rusos no les ha gustado y se ve en los comentarios, en las redes sociales y demás. No les ha gustado, no les gusta esto. Pero amigos, hay que entender lo que es la geopolítica. La geopolítica es cruel. Muy cruel, porque se basa en la doctrina del realismo político en las relaciones internacionales. Y el realismo lo que te dice es que desde Catalina II de Rusia, de Caterina II, se decía aquello de las llaves del Kremlin se encuentran en Damasco. Son decenas y decenas, por no decir más, de años de relaciones estrechas, de alianza de Siria con Moscú. Y eso, evidentemente, no se puede tirar todo por la borda porque ocurrió lo que ocurrió. Que algún día, bueno, pues sabremos completamente la verdad de lo que ocurrió cuando colapsa el régimen de Bashar al-Assad y llegan estos personajes al gobierno en Damasco. En segundo lugar, hay que entender que Gulani no es simplemente un cortacabezas. Que Gulani es un activo occidental captado en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, en Irak. Y a partir de ahí sirve a esos intereses geoestratégicos de Occidente. Es un personaje que hace su papel. Lo hizo como Al-Qaeda, lo hizo como Estado Islámico, lo hizo como el Frente al-Nusra, lo hizo como HTS cuando ya se inició el golpe de Estado contra Bashar al-Assad, y ahora hace otro papel.
porque siempre ha sido funcional. No era simplemente un yihadista, era algo más que un yihadista. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que, ya digo, que decir, no nos gusta a ninguno, pero tampoco aquí nadie puede reprochar ninguna cuestión moral. Nadie. Porque aquí todo el occidente democrático y no democrático, incluidos los países árabes aliados de Occidente, todos han apoyado, armado, financiado y sostenido a esta gente que acaba tomando el poder en Damasco, incluido la Organización de las Naciones Unidas, incluida la Unión Europea, incluido el propio Israel, incluida Turquía, país de la OTAN también. Es decir, todos. Recuerden la visita de la ministra, la ya ex ministra de Defensa alemana, Baerbock, cuando fue a ver a este señor allí, que no le dio ni la mano. Es más, piselaron luego su cara en las fotos. Todos fueron allí. Con lo cual, moralmente, nadie puede decir nada. Que Pedro Sánchez, que estuvo Álvarez allí y que lo coincidió con él en Naciones Unidas, el rey de España, que se hizo la foto con Al-Julani en Nueva York. ¿Quién puede decir nada? O sea, que no nos vengan con hipocresías, que nadie puede decir nada. Entonces, vamos a intentar analizar exactamente esto. Esto que es una iniciativa siria, es una iniciativa de ese gobierno de Al-Julani, es una iniciativa de ellos. Es una iniciativa en la cual es recibido en Moscú. Es verdad que podía haber habido menos cámaras, pero yo creo que había cosas que negociar que eran muy importantes. Por ejemplo, que Damasco respetara los acuerdos anteriores conseguidos con el régimen de Bashar al-Assad y el pago de la deuda, que son intereses nacionales de Rusia. Y aquí hay un aspecto geoestratégico fundamental, y como os he dicho al principio, la geopolítica es muy cruel, y es que las bases militares rusas en Siria son fundamentales, porque no solamente es que sea el control de la salida al Mediterráneo oriental, no, es que la base aérea rusa en Siria es la escala necesaria para el despliegue de las fuerzas rusas en África. Con lo cual tiene un carácter estratégico de primer orden, porque es desde ahí de donde se puede sostener la línea logística con los regímenes prorrusos en Burkina Faso, en Mali, en Níger, en República Centroafricana, etcétera, etcétera, que tiene una importancia geoestratégica de primer orden en estos momentos. Con lo cual, había que salvar esas bases. Bases militares que después de esta reunión salen reforzadas, no solo la base naval de Tartus y la base aérea que está allí cerca, sino también los rusos retornan a Rojava, que es una base que habían abandonado. Después de esta reunión resulta que los rusos van a liderar la reestructuración del nuevo ejército sirio, con lo que de influencia geoestratégica tiene eso. ¿Cuál es el problema y por qué? Porque aquí la gran pregunta, ¿por qué Julani toma esta dirección y va a Moscú? Esta es la pregunta importante a hacerse. Quizás porque siente la presión de un Israel que, como siempre, anda agrediendo a todos los vecinos y ha ocupado más territorio del que ya ocupaba con los Altos del Golán. Quizás porque hay un exceso de influencia turca que puede poner en peligro la situación en Siria y llevar a un desmembramiento del país por los intereses turcos. Puede ser porque
Julani vea que aumenta la resistencia después de las matanzas que hubo en los pasados meses, aumenta la resistencia y puede acabar esto en una guerra civil en Siria. No sé, quizás sea una confluencia de todo, lo que obliga a Julani a ir a Moscú, ¿no? Es decir, Julani no controla todo el territorio, ¿no? Y para colmo, sigue dependiendo de Rusia, tanto económica como militarmente. Militarmente porque efectivamente sigue teniendo una estructura militar basada fundamentalmente en el armamento ruso, pero económicamente porque el grano que llega a Siria viene de Rusia. Con el grano que da de comer a los sirios viene de Rusia. Tras esta reunión, Rusia mantiene, bueno, aparte, a ver, Rusia estaba manteniendo un flujo de apoyo a actores que no son los que mandan en Damasco. Es decir, la resistencia alawí, la resistencia chiita y cristiana, con sectores del antiguo ejército sirio. Claro, eso al final, a medida que se va fuera organizando, iba a ser un problema para el gobierno de Damasco. Además, Julani han debido entender, o han debido ver, que las bases rusas son un escudo estratégico en un momento dado frente a las operaciones militares israelíes. Más aún si los rusos vuelven a patrullar la frontera con Israel, que es lo que ha salido de la reunión. Los rusos son los guardianes de las minorías. Es decir, ¿dónde se refugiaban los alawitas y cristianos cuando hubo los enfrentamientos con los sectores rusos? En las bases rusas. Miles y miles de cristianos y de alawitas metidos en las bases rusas. Porque eran los únicos que les protegían. Porque en todo Occidente, ni siquiera el Vaticano ha hecho nada por los cristianos de Siria. Nada. Con lo cual, es decir, cuidado, que estas cosas tienen su importancia. Pero es que además, para el régimen de al-Julani, esto, es decir, es necesario para buscar una reconciliación con sectores de la sociedad siria que son de otra religión. Él es sunita, y lógicamente necesita al final de alguna manera tener una buena entente con cristianos, con chiitas y otras confesiones, porque si no se va a la guerra civil. Porque no controla ni siquiera todos los actores que con él fueron hasta Damasco. Hay grupos que ya le están tratando le acusan de traidor a la revolución y de venderse a Rusia. Grupos que están alertando a que estén vigilantes porque pueden empezar a recibir bombardeos rusos. Tras la reunión de al-Julani en Moscú. Las bases rusas y la presencia rusa es un contrapeso a lo, como he dicho, a la influencia de Turquía, que puede estar buscando anexionarse zonas del norte de Rusia, de Siria. Y finalmente, tener una buena entente con Moscú en un momento dado de que las cosas no fueran del agrado de Occidente, no deja de ser un pilar en la política exterior de Damasco, porque podría detener iniciativas como, por ejemplo, resoluciones en Naciones Unidas, ¿no? Y que en un momento determinado, pues, Moscú pudiera vetar. Es decir, que Julani no es tonto y sabe perfectamente lo que se está jugando, ¿no? Ya ha pedido que vuelvan, como digo, las patrullas rusas a la frontera con Israel, ¿no? Y le ha ofrecido, además, a Rusia proyectos económicos en Siria. ¿En concreto qué? El gas. El gas. Porque hay que intentar mantener el proyecto de gasoductos que pasen por Siria. Porque si no, Siria, ¿de qué va a vivir? Pero para eso tiene que mantener la unidad del Estado y que los kurdos no se vayan a otro lado, porque necesariamente los campos de gas
y de petróleo están ahí, en esa zona. Y pueden cortar el camino hacia los puertos sirios para sacar el gas hacia afuera y que Siria tenga algún ingreso. Por supuesto, Bashar al-Assad no va a ser entregado. La prensa occidental decía, no, seguramente le va a pedir que entregue a Bashar al-Assad para ser entregado. Absurdo. No va a ser entregado. Posiblemente lo que sí le habrá pedido a Moscú, a Putin, es que no arme a la resistencia basista que en un momento determinado puede hacerle frente, ¿no? Pero es que esa resistencia, no hay que hacerse ilusiones, va a tardar años en aparecer, porque se tiene que reorganizar desde cero y en unas circunstancias muy difíciles. Y mientras eso ocurre, ¿qué se hace entonces? Se pierden unos factores geográficos fundamentales. Por eso digo que la geopolítica es muy cruel. Y por último, nos ha aparecido los posibles 9 puntos de acuerdo. Esto ha aparecido porque ya se ha filtrado por algunos de los hombres más poderosos de la zona. Retiraría todas las facciones armadas que han estado actuando allí, de la costa siria, la llanura de Gab y Homs. Es decir, las zonas alauitas y cristiana y donde también machitas hay y que además es donde están cerca las bases rusas, etc. Devolviendo las tierras a sus dueños. Tierras que muchas veces han sido robadas por señores de la guerra de estas facciones. Otro punto es reincorporar a los oficiales y suboficiales del antiguo ejército sirio a sus puestos. Otro punto es que la seguridad pública en esas zonas sea llevada por gente de esas zonas, no de facciones armadas venidas de otro lado. Estamos hablando de las zonas costeras, para que se entienda. Toda la zona de Homs hasta la Katia, hasta llegar, es decir, donde está hasta Tartus. El acuerdo lleva al despliegue de las fuerzas rusas en todas las zonas costeras y sus antiguas posiciones. Pasados esos 45 días, se entraría una segunda fase que llevaría a liberar a todos los detenidos, precisamente para buscar esa reconciliación, y vía libre para que cualquier facción armada se niegue a cumplir estos acuerdos en esas zonas de Homs, llanura de Gab y la costa siria, puedan ser atacadas por las fuerzas rusas. Tras esas dos fases, se pasaría a la aplicación de la resolución 225 a facciones de la resistencia que operan ya en Siria y que seguramente operarán con mayor fuerza en el futuro, teniendo en cuenta que además esto puede ayudar a estabilizar la situación, a mantener la unidad del territorio, la unidad nacional siria, porque si no, se puede ir a la guerra civil o al desmembramiento más absoluto, a la desintegración. Entonces, bueno, esto es, como digo, el contexto en el que hay que ver esta extraña visita de Julani a Moscú, más allá de las reacciones inmediatas de cómo es posible, ¿no? Es decir, pues efectivamente, como digo, no nos gusta ninguno. No nos gusta ninguno. Porque no, moralmente no. Pero, como he repetido antes, la geopolítica es muy cruel y en un momento de enfrentamiento global, de guerra mundial híbrida, hay que mirar cada pieza con una lupa y ver cuáles son las consecuencias que cada decisión que se tome pueden tener en esa guerra mundial. Esto no excluye que efectivamente hay que seguir alentando a los sirios a luchar por su futuro, a luchar por su libertad, por su soberanía, por su independencia, y esperar que las circunstancias vayan favoreciéndoles.
Una pregunta sobre todo esto, Juan Antonio, por cierto, espectacular tu análisis con muchos elementos adicionales a lo charlado la vez pasada con Fernando. Es Aquí, normal porque Juan Antonio, algunos datos los vamos conociendo, claro, ahora, ¿no? Es decir, seguramente iremos viendo más datos en los próximos días, ¿no? efectivamente, aquí, Juan Antonio, la imagen de Al-Gulani de joven, esta una imagen desconocida hasta ahora, evidentemente proporcionada por él mismo para su entrevista en 60 minutos, uno de los programas históricos de la televisión estadounidense, en el cual hace unas semanas realizó una entrevista, o con el cual realizó una entrevista hace algún tiempo. Esto de los tiempos cuando él, un jovencito de clase media, hijo de padres relativamente en una buena posición, y a partir de entonces comenzó a participar en una organización islamista con un ingreso distinto al de los militantes rasos, los militantes de base de las organizaciones islamistas, por lo general gente muy pobre, en una situación extrema, campesinos, cooptados por otras razones. Aquí evidentemente presenciamos la existencia de una persona con un perfil distinto. Después aquí las imágenes de la cárcel de Irak, de Abu Dhabi, donde evidentemente la CIA realiza una captura de este señor como agente estadounidense u occidental a partir de entonces. Pero considerando todas estas circunstancias, Juan Antonio, un personaje así, ¿no podría en el futuro realizar un nuevo giro hacia otro lugar y comenzar a responder a otros amos? Y de ahí también el interés ruso en no abandonar por completo cualquier forma de vínculo con este personaje. Vamos, yo estoy convencido que en algún momento determinado los rusos ya sabían quién era este personaje y que si el régimen de Bashar al-Assad caía, tenía todas las papeletas. Yo estoy seguro que Al-Julani ha tenido más protección de la que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque seguramente era un tipo, siendo agente de servicios de inteligencia, no al final va a trabajar para quien tenga que trabajar, posiblemente también para él mismo. Y además muy entrenado para, desde cometer barbaridades como ha hecho, desde cometer barbaridades hasta conocer cómo tiene que presentarse y con qué corbata y qué traje tiene que presentarse ante el presidente de los Estados Unidos. Cosa que parece que Zelensky no ha entendido. Pero Al-Julani, hombre, cualquiera que le vea dice, pero hombre, este tipo parece que lleva toda la vida en la escuela diplomática. ¿Por qué? Porque es un tipo entrenado. Es un tipo entrenado para hacer determinadas funciones y las ha hecho. Moralmente es despreciable. Pero es que, como digo, si queremos hacer análisis político, dejemos la moral para cuando uno se ponga a rezar, ¿no? Moralmente despreciable. Pero es que estas cosas son así. Estas cosas son así y no es la primera vez que podemos ver en la política internacional situaciones parecidas. Aquí, pues como decía aquel, ¿no? Refiriéndose a Noriega, ¿no? O a elementos así, ¿no? Es que es un hijo puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque se están ventilando cuestiones que son mucho más importantes de si quien gobierna en determinado sitio es fulano o mengano. Entonces, yo lo que quiero es que se entienda el análisis, es decir, de por qué ocurren las cosas. Aquí no se trata de decir este es bueno, este es malo, o como uno tiene que leer, no, fíjate, claro, ahora también Putin le da la mano a este. Claro, oye, y le hubiera dado la mano a Saddam Hussein, si hubiera sido necesario. Y cómo han puesto toda la vida al pobre Kim Jong-un. Las cosas que se han dicho. Y en cambio ahí está. Se les recibe con honores en Beijing y Putin le trata entre algodones.
¿Por qué? ¿Porque es que es un tipo majísimo y listísimo y demás? No, porque hay intereses geoestratégicos por medio. Porque lo que nos estamos jugando es mucho, porque estamos en una guerra mundial híbrida por la hegemonía del mundo, por lo que va a decidir cómo va a ser la historia en las próximas décadas. Entonces, esto es, vamos, o sea, si uno hace un repaso de la historia, verá situaciones similares, es decir, en otro momento, ¿no? Previo a la guerra mundial, previo a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado echar pestes del pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania nazi y la Unión Soviética? ¿Cuántas veces? Sin embargo, nadie dice que antes de ese acuerdo, antes de ese pacto, casi todo Occidente había pactado con Hitler y llegado a acuerdos. Claro, es que decir, y entonces, ¿qué pasa? Claro, que Stalin era un inmoral, ¿no? Y los trotskistas Con llevan los acuerdos de Múnich. 8 décadas, los trotskistas llevan 8 décadas con la monserga del temita del pacto de Ribbentrop-Molotov, ¿no? Sin recordarnos que Trotsky llegó a la Revolución Rusa, llegó a Rusia, sin Imperio Ruso todavía, con pasaporte norteamericano y con mucho dinero en el bolsillo. O sea, que aquí, en ese sentido, todo el mundo tiene mucho que callar. Y lecciones morales, ninguna. Aunque solo fuera por la protección de los cristianos, de los chiitas, que viven en Siria. Aunque solo fuera por eso. Juan Antonio, sobre el final, solo como cierre, siempre nosotros acostumbramos a presentar algo de humor. Hoy, bueno, nada de humor, pero sí una situación justamente referida recién por Trump, vos lo recordabas, antes del encuentro con Zelensky, Andrea Bocelli en la Casa Blanca, y Bocelli, y la gente de Trump sin mejor idea que de repente música puesta de fondo y medio obligado por la fuerza Bocelli a vocalizar ahí Bocelli, un tenor lírico espectacular, quizás no de la talla de Pavarotti, pero de ese Pavarotti en adelante de lo mejorcito, por lo menos en Italia. Esta la situación exactamente antes del encuentro con Trump. 2.800 demoledores conectados y 2.000 likes, todavía 700, 800 likes faltantes. Ayúdennos, por favor, con eso. En 5 minutos comienza Fernando Moragón su programa. Y Juan Antonio mañana de nuevo por aquí en DMP Geopolítica. Juan Antonio, un placer como siempre, un lujazo y hasta prontito. Chau, chau. A todos. Dios.